Si miramos un mapa de hace unos 150 años atrás, veremos que la mayoría de estos territorios estaban dominados por los rusos o por los chinos. ¿En qué momento se llegó a todo esto? Pues se relaciona directamente con el desmembramiento del Imperio Mongol, un proceso de larga data, ya que duró varios siglos. E incluso en algunas regiones se dio antes, como el Ilkhanato y la Horda de Oro, y en otras se dio mucho después, como la parte Mongolia y China. Veamos esto más a fondo. Así que, antes que nada decir que una vez desaparecida la generación de nietos de Genghis Khan, los sucesores de ellos ya no tenían esa ambición conquistadora, expansionista, vista tiempo atrás en Asia Central. Vamos por las distintas partes del imperio porque cada una se fue desmembrando en tiempos distintos. Empezamos con el Ilkhanato. La primera en desaparecer, que estaba en conflicto con la Horda de Oro constantemente. En el año 1335, el gobernante del Ilkhanato era Abu Said, que tenía 30 añitos. No tenía herederos varones y se peleaba con su rival, su yerno Chupán. Sí, se llamaba así, y gobernaba de facto el Ilkhanato. Bueno, cuando este murió, obviamente sin herederos, este Ilkhanato se divide rápidamente en territorios dominados por poderes mongoles, turcos y persas. Y ya que mencionamos la Horda de Oro, pues hablemos de ella. Se mantuvo a flote a pesar de momentáneas divisiones. Fue como un hueso duro de roer para que desaparezca de la faz de la tierra. Se destaca que en los tiempos de Uzbek Khan, esta región se convirtiera al Islam. Oh, qué novedad pensando que es Asia. Lo que trajo problemas con los bizantinos y rusos. Este fue el que presenció la disolución del Ilkhanato. Claro, este es el que gobernaba la Horda de Oro, pero vio como sus rivales de la noche a la mañana desaparecieron. Su sucesor fue Yanibeg y fue el que quería conquistar Crimea, que habían genoveses. ¿Y qué es lo que hizo este tipo? Arrojó cadáveres infestados con la peste negra, siendo un suceso que ayudó que esta enfermedad se propagara más rápidamente por Europa. Es decir, que si no fuera por esta acción concreta, esto quizás no se hubiese propagado tan rápido como conocemos hoy. Para que vean que en ese entonces ni siquiera tenían conciencia en las repercusiones que hacían. O si la tenían, no sé si tenían claro qué tan lejos iban a llegar. Porque el día de hoy eso es una crueldad. Aunque claro, la Horda de Oro no quedó exenta de esta dura enfermedad. Y no es raro imaginar que de aquí se propagó por tierra hacia los principados rusos y hacia las tierras bizantinas. Claro. Fue un factor clave en el desgaste de esta región, la famosa peste negra. Acuérdense que también estaba la ruta de seda por aquí. Hacia el año 1380, entre tantas peleas contra los rusos, sucede la batalla de Kulikovo, donde la Horda fue derrotada, marcando la primera vez que estaba perdiendo dominio en la zona. Ello en desmedro del ascenso del Principado de Moscú, que con el tiempo daría paso al Imperio Ruso siglos más tarde. ¿Ya? Creo que también en algún momento amerita hablar de la historia de los rusos, de Rusia, porque Rusia no siempre fue la Unión Soviética, ni estuvo dominada por comunistas, ni todas esas cosas. Muchos siglos antes de eso, incluso de los zares, existía gente. Sería bueno también. Como vemos, la Horda de Oro parecía estar en decadencia. Pero después llegó un Khan que la gobernó, llamado Toktamish, que lo recordamos por salir en el Age of Empires 2 Definitive Edition HD. Yeah, openenglish.com. Reforzó el control. Bueno, este Toktamish reforzó el control de la Horda de Oro. Incluso se anexionó el dominio de la Horda Blanca, que llevaba siglo y medio de independencia de esta otra. Hasta llegó a saquear la ciudad de Moscú en el año 1382, que en este momento, claro, estaba empezando a tener relevancia, pero no es lo que hoy es. Es una capital importante en este momento, en ese entonces recién estaba siendo... Que ya no es la primera vez que la habían saqueado, ojo, había pasado mucho tiempo ya de entonces.
Y todo parecía ir relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal para la Horda de Oro. Porque si bien parecía que estaba empezando a reflotarse, a regenerarse, a resurgir, justo, apareció un personaje que vino a joderles bastante la existencia. Más adelante voy a decir quién. Después de ese periodo, la Horda de Oro volvió a decaer. Y ahí comenzó a desmembrarse en kanatos más pequeños, como el de Kazán y el de Siberia. ¿Ya? Su disolución total se da hacia el año 1502, después de varios asedios que el príncipe de Moscú, Iván II, le propinó por muchos años peleando con ellos, fácilmente 2 décadas. Y alrededor de un siglo más, todos esos territorios fueron dominados por el Principado Moscovita. Y si se lo preguntan, el Imperio Ruso es posterior todavía. Es como a finales del siglo XVII, principio del XVIII, por ahí. ¿Ya? Ahora hablemos un poco de lo que fue el Kanato de Chagatai. En el año 1348, debido a las diferencias religiosas entre el Islam y el budismo, y la peste negra entre medio, sí, la peste negra, factor decisivo, se divide en 2. En Turquestán y Mogolistán, o Mogulistán. Turquestán, tierra de los turcos; Mogolistán, tierra de los mongoles. Turquestán, Chagatai occidental; Mogulistán, Chagatai oriental. ¿Ya? Aquí en Chagatai iba a aparecer el último conquistador mongol nómada de la historia, Tamerlán, también conocido como Timur el Cojo, héroe nacional de Uzbekistán porque nació en las tierras que hoy día se encuentran en ese país. ¿Ya? Y porque su capital fue la ciudad de Samarcanda, que hoy es la segunda ciudad más importante de Uzbekistán. Y de hecho esa ciudad es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el año 2001. Y es una ciudad que tiene 2700 años de antigüedad. Y esto lo digo porque nosotros que somos tan latinos, tan sudacas, tan occidentales, no tenemos ni puta idea de las cosas que existen en el mundo oriental. ¿Cierto? Como que eso está muy lejos para nosotros. Entonces como que a nosotros nos da un poco lo mismo, ¿cierto? Bueno, un poquito de datos importantes. Nacido entre los Varlas, los nómadas que habitaban las estepas de Asia Central, fue criado para ser un guerrero. Pasó su juventud como mercenario al servicio de los caciques locales. Pero pronto ascendió al poder cuando su padre, un cacique, falleció. En ese momento, Transoxiana estaba dividida entre 4 poderes. En el oeste se encontraba la Horda Blanca y la Horda Azul, veras sombras de la antigua gloria de la Horda Dorada. En el este se encontraban las 2 secciones del Kanato de Chagatai en decadencia. Aclarar que la Horda Blanca y la Horda Azul fue la que Toktamish unificó y se terminó convirtiendo en la Horda Dorada. A veces esos eran los nombres que tenían. Y también decir que lo de Chagatai son las 2 partes que mencioné anteriormente. ¿Qué podemos decir del discapacitado más poderoso del mundo? Y espero que no me odien por la frase. Pero fuera de joda, era un conquistador sangriento, al puro estilo de Gengis Khan. Ya saben, cabezas cortadas, cráneos regados, mucha sangre, ciudades hechas ceniza, etc. Lo habitual en esta época, parece. Bueno, hace un siglo atrás, de hecho. Se afirmaba que tenía un antepasado común con Gengis Khan, por la generación del tatarabuelo de este último. Ese era su antepasado en común, ¿ya? En ello justificaba sus ambiciones imperiales, aunque nunca pudo hacerse con el control de un kanato porque no era descendiente directo de Gengis Khan. Por eso nunca fue considerado Khan, sino usó el título de Emir, que era algo así como un comandante de alto cargo, ¿me entienden? Comandante supremo, por decirlo así. Y de hecho, para gobernar sus territorios se basó siempre en un Khan títere, como yo te pongo a ti porque yo no puedo estar ahí. Eso sí, así es simple.
Mira, las conquistas las pasaré un poco por encima porque más que entretenerse con ellas prefiero señalar la trascendencia histórica que tuvieron, los efectos que repercutieron en otras partes. Por ejemplo, atacó varias veces a la Horda de Oro. ¿Se acuerdan cuando dije más arriba que un personaje apareció y jodió la acción del canto Tamis de la Horda? Bueno, era Tamerlán, ¿ok? Y con los ataques que le propinó, facilitó o hizo que la descomposición de dicha horda fuese más rápida. O sea, si no fuera por Tamerlán, a lo mejor la Horda de Oro hubiese aguantado mucho tiempo más porque no se hubiera desgastado tan rápidamente. Entre eso y la peste negra y los ataques con la Principado de Moscú, bueno, un factor menos. Después tenemos una que yo creo que es más o menos conocida por muchos, que es la de los turcos otomanos. Estos estaban empeñados en apoderarse del Imperio Bizantino, sobre todo de la ciudad de Constantinopla. Era como su aspiración máxima en la vida. ¿Ya? Estaban en eso. De hecho, ya se habían apoderado de la segunda ciudad más importante de este imperio, y lo que les quedaba era Constantinopla. Y el Imperio Bizantino era eso, y un poquito más de tierra, nada más. Y parece que el Imperio Bizantino iba a desaparecer de la faz de la tierra cuando llegó Tamerlán y por el este atacó los territorios de los turcos otomanos a principios del siglo XV. Y bueno, le propinó buenas palizas. La más importante de todas fue la batalla de Ankara, donde derrotó dramáticamente a los turcos otomanos. Estoy hablando de Tamerlán. De hecho llegó a encarcelar a Bayaceto, que era apodado El Rayo. Lo encarceló, lo metió en una jaula como si fuera un pájaro de exhibición. Y ahí está esa caricatura que dicen, mira, el cojo atrapó al rayo. Bueno, y no solamente eso, porque descabezar al Imperio Otomano ya es grave, pero además de eso saqueó las ciudades de Bursa y Esmirna. Entonces se dice que todo este ataque de Tamerlán sobre los otomanos retrasó por muchos tiempo, siglos iba a decir, por mucho tiempo, lo que fue la caída de Constantinopla, porque primero los turcos tuvieron que recomponerse para volver a pensar atacar. De hecho, los bizantinos aprovecharon ese momento en que Tamerlán lo estaba atacando como para ver si volvían a recuperar algo de tierras. Lo intentaron, algo de suerte tuvieron, un pequeño pedacito de tierra, una pequeña islita pudieron quizás conquistar. Pero el problema es que Tamerlán murió pocos años después, entonces cuando falleció los turcos otomanos volvieron a poner su ojito en Constantinopla, pero no pudieron atacar rápidamente por este desgaste que le había propinado la tremenda paliza que le había dado. ¿Me entienden? Como que tuvo que haber una pausa obligatoria ahí. Después tenemos el ataque a la ciudad de Bagdad, la ciudad de Alepo y la ciudad de Damasco. Las últimas dos estaban bajo dominio de los mamelucos, que venían desde Egipto. ¿Ya? Resulta que el ataque de Tamerlán en estas ciudades logró acabar con la influencia de los mamelucos en esta parte de Oriente. ¿Ya? Eso es algo que ni siquiera Hulagu, cuando hizo las primeras conquistas en ese sector por los mongoles, pudo lograr. Los mamelucos fueron los que habían evitado que los mongoles se siguieran expandiendo por Oriente Medio, para llegar a Egipto, en fin. Finalmente tenemos el ataque al sultanato de Delhi, que implicó que por muchos siglos una buena porción de la India estuviese bajo control extranjero. ¿Ya? Que primero fue por el imperio temúrida, que era el imperio de Tamerlán, hasta que fue tomado por un bisnieto de Tamerlán que hizo el imperio mogol en esa parte, y después con el tiempo iban a llegar los británicos y después de eso iban a ser independientes de nuevo, y en eso hay fácilmente 4 o 5 siglos de dominio extranjero. Decir además que Tamerlán hizo arder en llamas los cuernos de búfalos para asustar a los elefantes de guerra que tenían en la India. O sea, alta protesta animalista aquí. Después se apodera de esos elefantes de guerra
y los utiliza contra los mamelucos. Por eso también le pudo ganar a los mamelucos, porque tenía elefantes de guerra después. ¿Ya? ¿Y sabe qué fue decisivo para ganarle a los turcos otomanos en la batalla de Ankara? Fue que envenenó los pozos de agua para que se cagaran de sed o se murieran a la hora de tomar un refrescante trago de agua. Qué increíble. O sea, imagínense esa capacidad de entender de que una guerra, una batalla, no solo se ganaba a espadazo limpio, a flechazo limpio, a irse frente a frente al choque, sino contar con esos detalles que podían decidir a favor tuyo una campaña de conquista. Bueno, pero si bien era un buen conquistador, para administrar era F o GG. Aunque su imperio timúrida duró un siglo más, a pesar de que sus descendientes nunca estuvieron a la altura, y obviamente pasa lo mismo, que todos empiezan a despedazar el imperio porque cada una quería su pedacito. Y terminó siendo barrido y conquistado por los persas safávidas en el año 1526, más de 120 años después de que murió. ¿Cuándo murió Tamerlán? En el año 1405. Este iba de camino a China a ayudar a la dinastía Yuan a reconquistar China. A ver, les voy a explicar eso un poquito más adelante, porque hay algo que no van a entender ahora, un poquito adelante. Porque tengo que decir esto. Bueno, resulta que la tumba de Tamerlán, bueno, fue dejada en un templo, que en este momento no recuerdo cómo se llamaba el lugar, pero lo voy a dejar aquí escrito. Fue dejada con una inscripción. La inscripción tiene un montón de traducciones. Puede decir algo así como que si tú perturbas mi sueño, te voy a joder la existencia. Es como si iba a aparecer un Tamerlán zombie a matarte, no sé. Tipo Resident Evil, no sé. La cosa es que pasó que unos arqueólogos soviéticos en el año 1941 encontraron la tumba de Tamerlán, la abrieron y sacaron, la profanaron, ¿ya? Así que le ganaron a Indiana Jones el encontrar la tumba de Tamerlán. ¿Por qué es importante esto? Porque 2 días después los rusos soviéticos fueron atacados por los alemanes que habían empezado la operación Barbarroja, que fue el ataque de la Alemania nazi ante la Unión Soviética. ¿Entienden? Aquí uno podría pensar que Tamerlán había hecho un pacto con Hitler. No falta el estúpido que piense eso. Pero resulta que los mismos soviéticos, 2 años después, hacia 1943, no sé si por miedo, no sé si porque ya investigaron lo que querían, no sé, no tengo claro, devolvieron la tumba de Tamerlán a donde la habían encontrado y volvieron a sellarla y dejaron ahí tranquilito para que siguiera ahí en su sueño, aunque a esa altura yo creo que ya los polvos ya estaban hechos, los huesos estaban hechos polvo, no sé. Y 2 días después de haber hecho eso, o a los pocos días después de haber hecho eso, el comandante von Paulus, que era un general nazi, el que estaba encargado de la operación Barbarroja, se rinde ante los soviéticos. Acuérdense que la batalla de Stalingrado fue donde los nazis perdieron ante los soviéticos y fue un punto de inflexión para ellos y la pérdida definitiva en la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de ahí los soviéticos lo empezaron a correr cada vez más hacia el occidente hasta que llegaron a Berlín. Entonces es muy entretenida las coincidencias que tiene que ver con la tumba de Tamerlán. Es como, me invadiste mi tumba, pues entonces te voy a mandar a los nazis. Ah, me devolviste, pues voy a hacer que los nazis se jodan. Entretenido. Finalmente tenemos lo que pasó con la parte propiamente del imperio mongol, donde estaba Mongolia, donde estaba China. Y aquí voy a decir algo que mencioné antes y lo voy a explicar de nuevo. Resulta que ustedes tienen que entender que había muerto Kublai Khan, que estaba instalada la dinastía Yuan en China, que era de los mongoles que habían conquistado ahí. Al morir Kublai Khan, sus descendientes fueron decentes, regulares, pero nunca estuvieron a la altura de él.
Entre los problemas con la peste negra, con unas inundaciones que hubo y con la discriminación a la etnia Han, que era la mayoritaria en China, pues se empezaron a alzar los chinos contra los mongoles que dominaban China. Y en el año 1368 se instala la dinastía Ming y echa a los mongoles de China. Y se instalan al norte con el nombre de dinastía Yuan del Norte. Entonces, esto que había mencionado antes es que Tamerlán iba a ayudar a estos Yuan del Norte a reconquistar China. Y en el camino es cuando muere. Porque tú tienes que entender que Tamerlán a esa altura de la vida de él tenía como unos 70 años. Y el viejito todavía tenía ganas de conquistar. Es como que cuando yo escucho estas cosas me da la sensación de que esta gente como que no tenía la sensación o no tenía esa idea en la mente de que en algún momento se iba a morir. Porque si se podían llegar hasta los 90 años a conquistar cosas, lo iban a hacer. Es increíble. Después de esto decir también que las tribus mongolas habían estado unificadas desde que Temujin se convierte en Genghis Khan en el año 1206. En esta época, alrededor del siglo XV, una de sus tribus, la de los Oirates, empezaron a ganar relevancia en el sector e intentaron desplazar el predominio de la tribu originaria de Genghis para apoderarse de la estepa. Lo intentaron, pero no tuvieron éxito. O sea, por un tiempo lo lograron, por un medio siglo, algo así. Pero después perdieron ese control y lo volvieron a retomar la tribu mongol propiamente tal. Ya, pero lo más importante es que a mediados del siglo XVII ya no estaba en China la dinastía Ming, había sido reemplazada por la dinastía Qing, que era de etnia manchúe. Ya habíamos dicho que los manchúes tenían sus antepasados que eran los Jurchen, ¿ya? Esta dinastía Qing en el siglo XVII conquista los territorios de la etnia mongola. Entonces, en ese momento los mongoles pasaron a ser territorio chino, ¿ya? Y lo fueron hasta el año 1921, en los tiempos de la República Nacional China, liderada por el Kuomintang. ¿Entienden? Y después, bueno, tuvo influencias comunistas entre Soviética y China, que eran dos países que abrazaron el comunismo, bueno, y así se mantuvo hasta 1991, 92, por ahí. Y esta, señoras y señores, fue la historia del Imperio Mongol. Espero que les haya gustado. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.